Buenos días a todos, bienvenidos a esta edición de nuestra sección de entrevistas de Reporte. El día de hoy contamos con la presencia de Fernando Rospiglioso, uno de nuestros mejores columnistas en el diario. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, para mí es un honor que estés acá en nuestra sección. Em, Quisiera hablar básicamente sobre lo que ha pasado en la semana, sobre lo que todos estos cambios requieren un análisis político importante. Hemos visto que, digamos, se realizaron una serie de negociaciones el fin de semana por parte de Pedro Castillo, previos a la vacancia presidencial, a la discusión sobre la aprobación de la moción de vacancia presidencial, y nos hemos de alguna manera decepcionado por el lado de la oposición de que no haya sido aprobada, que solamente se haya alcanzado 46 votos, y hemos visto a un César Acuña que ha retrocedido y a Acción Popular también. Además, esta especie de expectativa creada, o no sabemos de dónde ha salido, sobre los audios, sobre los presuntos audios de Cuarto Poder que iban a llegar el domingo, que nunca llegaron. Ciertamente yo nunca le di mucha importancia, pero por lo visto había mucha gente que estaba esperando esos audios que parecen que han tenido un efecto político también en este asunto. No sé cómo lo ves tú, qué es lo que ha pasado con esta moción de vacancia y qué es lo que significa de acá en adelante. Lo que ha pasado es muy grave, creo, porque se ha fortalecido a este gobierno comunista, este gobierno que pretende instaurar una dictadura chavista en el Perú. Aunque esto tenga un efecto temporal, transitorio, de todas maneras es importante porque en estas circunstancias estamos ya a fin de año, el Congreso va a entrar en receso, todo esto le da al gobierno aire, le da impulso para ir capturando instituciones estatales que son muy importantes, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Ujú. Yo creo que ellos van a seguir avanzando en eso porque para los comunistas es fundamental el control político de las Fuerzas Armadas para poder imponer una dictadura. Todos los gobiernos comunistas del mundo se basan en la fuerza, no se basan en la aprobación de la gente, no se basan en la democracia, en elecciones periódicas, sino en la fuerza, en la anulación de la libertad de expresión, en la represión. Entonces, para ellos es básico el control de las Fuerzas Armadas y yo creo que van a avanzar en ese sentido ahora. Y además, me parece que ha sido muy importante la presencia acá, ya desde hace algunos días o semanas, de dos agentes cubanos Ujú. que están en el Perú para orientar, dirigir, monitorear al gobierno. Por ejemplo, creo que uno de los éxitos de estos agentes cubanos, que es Carlos Rafael Zamora, alias El Gallo, que ha sido presentado como embajador, pero todo el mundo sabe que es un coronel de la inteligencia cubana, y su esposa, Maura Juan Pérez, que también es coronel de la inteligencia cubana. Ellos han jugado un papel decisivo para unir a todas las izquierdas. Las izquierdas estaban divididas, enfrentadas, no por diferencias políticas o ideológicas, sino por el reparto de la torta, por el reparto de los puestos de poder. Y habíamos visto, por ejemplo, cómo el grupo de Vladimir Cerrón, que Vladimir Cerrón es claramente un agente cubano, estaba Ujú. muy molesto porque los habían sacado de la administración pública, les habían quitado puestos, ministerios, etcétera, y amenazaban con votar por lo menos en la primera fase por la vacancia. Sin embargo, no lo hicieron y ahora todos están unidos. ¿Quién los ha unido? Los cubanos. Los cubanos son los que dan las órdenes acá y todos se alinean con ellos porque todos los grupos más o menos responden también a las directivas que le dan los cubanos. Entonces, ese es otro elemento también muy importante. Esta gente tiene mucha experiencia. Este individuo Zamora tiene más Claro. de medio siglo de experiencia en América Latina manipulando gobiernos y haciendo este tipo de acciones ilícitas. Y ahora lo tenemos acá
dando las directivas a su gente, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Además, la historia del G2 es de inclusive haber retado a la propia KGB en cierto momento, y de haber recibido capacitación. O sea, digamos, La Habana no es una agencia, o sea, el G2 de La Habana no es una agencia de inteligencia que se pueda tomar como algo improvisado, como algo, digamos, latinoamericano en comparación con la KGB o con otras. Digamos, tiene un nivel de expertise bastante importante, ¿no? Sí, Y claro. sí, y quisiera preguntarte si es que es posible lo que ha mencionado Beto Ortiz, de que estas supuestas grabaciones de la casa de Zarratea hayan provenido de tal vez esta inteligencia, porque es más o menos lo que ha sugerido, aunque podría ser también en el caso de la inteligencia peruana. No sé qué opinas sobre ese tema. Mira, es muy difícil decirlo, ¿no? No Sí. sabemos, no sería la primera vez que ocurre una cosa así, pero en verdad no hay ningún elemento, por lo menos que yo tenga, para poder confirmar o no esa idea, ¿no? No sabemos realmente qué cosa es lo que finalmente ha pasado ahí. Ahora, respecto a lo que tú decías, me parece que es cierto, ¿no? Eh, tuvo una expectativa desmesurada porque la verdad es que el informe de Cuarto Poder de la semana anterior había sido muy bueno, muy revelador y Ujú. comprobaba lo que ya muchos sospechábamos, que Castillo está metido en la corrupción directamente de cabeza él mismo, no solamente su subordinado. Pues no puede ser pues que alguien ponga tanto corrupto a todos los niveles del gobierno sin ser él mismo un corrupto. Entonces, esto es lo que mostró esos videos que fueron difundidos por Cuarto Poder. Ahora, se crearon expectativas desmesuradas que en parte la responsabilidad es del canal, pero en parte también de otra gente ajena al canal que fueron diciendo una serie de cosas que el propio programa no había dicho, ¿no? Diciendo que iba a salir tal o cual cosa, y la gente fue creyendo eso y después hubo una desilusión, pero fueron expectativas infladas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y ahora con las redes sociales, pues cualquier cosa puede tener una difusión amplísima sin tener ningún sustento realmente sólido, ¿no? Claro, y sin ningún tipo de control, ¿no? Yo creo que lo que han debido hacer es básicamente bajar las expectativas, por lo menos en los últimos, hacer una especie de control de daños, ya que habían hecho estos anuncios. Si es que finalmente no lo iban a sacar, pues avisas el sábado o viernes de que se está creando, o sea, haces algo para controlar la vorágine, ¿no? Claro. Ahora, de todas maneras, la conversación esa no deja de ser interesante, la que fue difundida, porque muestra que el individuo este, que es el dueño de la casa, que le presta a Castillo para hacer estas cosas sucias, oscuras, intenta presionar, extorsionar, chantajear al canal de televisión, ofreciéndole una serie de prebendas a cambio de no difundir el informe. Eso muestra la catadura pues, de la gente que trabaja con Castillo, ¿no? Porque este individuo no es funcionario público, pero es un íntimo de Castillo, a tal punto que, como digo, es el que le proporciona la casa. Y Castillo está rodeado pues, de una serie de impresentables, ¿no? Como el individuo que le proporciona los carros al sobrino, que es un individuo que es un asaltante expulsado de la Fuerza Aérea por cometer delitos, en fin, es gente de lo peor la que está rodeando a Castillo. Creo que nunca hemos tenido un gobierno como este, ¿no? Así es. Y eso me lleva a este pacto o este supuesto pacto político al que han llegado con las fuerzas presuntamente de centro, ¿no? Como por ejemplo César Acuña y Acción Popular, a partir de lo que ha sucedido con la moción de vacancia, que supuestamente va a implicar el cambio de este de la Premier, que va a implicar una serie de cambios ministeriales antes de Navidad y que inclusive se han comprometido supuestamente, ¿no? A mejorar y a hacer cambios
no solamente en ministros, sino también a nivel de altos funcionarios y de funcionarios, digamos, medios. No sé si es que podrías comentarnos qué ha sucedido en ese sentido. Es creíble lo que ha dicho Acuña, además de que ahora, de que él no ha hecho un pacto, sino que simplemente ha votado a favor de la gobernabilidad, ¿no? Y de que, y de que además solamente serían, pues, Podemos, ¿no? Podemos, juntos por el no. Podemos, Partido Morado y Somos Perú, los que habrían hecho el pacto y que él sí no. Con él, en su caso sí no ha habido ninguna transacción. No sé qué piensas. Bueno, para empezar, que no es posible hablar acá de que esta gente es de centro, esta gente carece por completo de ideología. Varios de estos grupos son grupos creados para defender intereses oscuros o intereses económicos de los propietarios, de los empresarios de los partidos, porque realmente ellos usan la política en función de sus intereses particulares. Eso es clarísimo en todos estos casos que tú has mencionado. Y en algunos se trata simplemente de evitar ir a la cárcel, como el caso de Luna Gálvez, el dueño de Podemos, que estaba con prisión preventiva antes de llegar al Congreso y ahora se pasea por calles y plazas, va a Palacio, habla con Castillo y negocia quién sabe qué cosas en lugar de estar preso como debería estar. Pero en fin, yo creo que todo esto ha sido producto de una negociación. Ahora, nuevamente hay que señalar que aquí va a intervenir sin duda este agente cubano que es experto en estas cosas y no me sorprendería que, para empezar, ellos van a hacer una distribución un poco más equitativa con otro grupo de izquierda que también están subordinados a los cubanos, pero que se sienten descontentos por el reparto de la torta, o para decirlo de otra manera, por el saqueo del botín del Estado. Y quizás también den algunos puestos a otra gente. De hecho, al partido de Acuña ya le han dado varios, ¿no? Como se ha mencionado. El reemplazante de este sujeto, Bruno Pacheco, es uno que proviene del partido de De APP, Acuña, ¿no? sí. Así es. Entonces, yo creo que, de hecho, ellos ya están participando en el gobierno y ese, el cargo que ocupa es tan o más importante que un ministro. Entonces, y hay varios otros que se han señalado también que están involucrados, ¿no? Entonces, yo creo que es posible que entreguen a cambio de este pacto que han realizado para salvar a Castillo algunas cosas, ¿no? Claro, Eh, no sabemos cuánto o cómo, pero yo creo que eso va a ocurrir. claro. Y muchos analistas han mencionado que este movimiento o de fuerzas o esta nueva coalición, por darle algún título, em, fortalece principalmente a Vladimir Cerrón. No sé si tú estarías de acuerdo y si es que estás de acuerdo, ¿de qué manera vamos a ver esa fuerza de acá en adelante a partir de Vladimir Cerrón? Vamos a ir, ¿cuál va a ser el rumbo del Perú a partir de esta toma de fuerza del lado más radical de la izquierda, ¿no? No, yo no creo que cambie mucho el rumbo del gobierno. El rumbo del gobierno es clarísimo. Es un gobierno comunista que va a implantar una dictadura. Eso Ujú. creo, lo que está ocurriendo. Si está un poco más cerrón o un poco menos, creo que no es significativo porque todos están de acuerdo en ese rumbo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora cómo está bloqueada una de las minas más grandes del Ujú. Perú, Las Bambas, y ahí los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas están aliados con los extorsionadores que bloquean la carretera. Entonces, y es gente vinculada a Mirta Vázquez, que es otra facción de la izquierda, es gente vinculada a Sendero Luminoso, al FENATE, al Grupo de Castillo, en fin. Yo creo que esta amalgama es claramente una amalgama comunista y la presencia mayor o menor de una de las partes no hace mucha diferencia. Lo que
Sí, insisto, es que este agente cubano, el Gallo Zamora, que es el embajador de Cuba ahora, para limar asperezas, va a ordenar que se le dé una mayor presencia a Cerrón, porque recordemos, hasta poco Mm, antes de la votación, la gente de Cerrón estaba incluso amenazando con votar a favor de la vacancia, por lo menos en la primera votación, ¿no? Y sí, después se llegó este individuo y los alineó. Y eso va a implicar que les lleguen algunos puestos más en el gobierno. Tienen pocos, pero seguramente les darán algunos puestos más, pero eso no va a implicar mayor o menor radicalidad. La radicalidad ya está ahí y van a seguir mientras se les deje, mientras se les permita. claro. Y antes de ir a cómo evitamos permitirle ese espacio, me da curiosidad cuál es el vínculo que si es que, bueno, si es que sabemos, ¿no? Si es que hay evidencia, ¿no? Pero, ¿cuál es el vínculo con esta llegada del secretario general de la OEA a Perú para, de alguna manera, defender a un Pedro Castillo que todos veíamos que prácticamente se disolvía el gobierno en nuestras manos al ver todos estos casos de corrupción? Yo decía, la vacancia va a ser inevitable si no es en la primera, en la segunda, este, de todas maneras. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder de los que están detrás para inclusive tener la posibilidad de llamar al secretario de la OEA para defender a un gobierno? Bueno, yo creo que Almagro es un oportunista, como es conocido, es un hombre que es una veleta, va de aquí para allá, porque a él lo que le interesa es mantener su cargo y quién sabe qué cosas más pueden haber ahí. Pero Ujú. Con los votos del eh, chavismo, ¿te refieres? no solamente eso, ¿no? Sino que él va por donde va el viento y Mm, hay que considerar que la embajada norteamericana también está en esa posición, ¿no? O sea, ellos están tratando, como bien dijo Héctor Béjar después de conversar con la embajadora norteamericana, de humanizar al gobierno, es decir, de moderarlo. Eh, y claro, ellos juegan ese papel y lo han jugado muchas veces. Así también trataron de moderar a Hugo Chávez. Y claro, después que Hugo Chávez hizo lo que hizo, ya le imponen sanciones, pero ya los venezolanos se arruinaron, ¿no? claro. O sea, actúan así de esa manera y finalmente a ellos no les interesa lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ahora lo que están tratando de hacer es eso. Yo creo que Almagro está en ese juego, aunque hay que decirlo que hay que decir también que jugó su papel ya exageradamente, ¿no? Diciendo Ujú. barbaridades como si Castillo fuera un luchador anticorrupción o cosas por el estilo, cosas realmente absurdas, ¿no? O sea, ni siquiera usó un lenguaje diplomático, no se midió, de repente ha habido algo más por lo bajo ahí, ¿no? No sabemos. Sí, sí, porque vino a defenderlo como si tal vez de alguna manera están intentando defender el rol que tuvieron en las últimas elecciones, ¿no? Y tal vez un poco que están intentando, así como inclusive tuvo Almagro un rol importante en la reelección, prácticamente escandalosa, ¿no? Que hizo Evo Morales, diciendo de que prácticamente se estaban violando sus derechos humanos por no poder reelegirse como cuarta vez a través de una interpretación auténtica, ¿no? Y Almagro dijo, yo no tengo recursos para decirle que no postule, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí Almagro, y ahora con las elecciones en donde la OEA avaló, digamos, los resultados, entonces ahí tal vez se sienten responsables de alguna manera de Pedro Castillo, no sé. Sí, bueno, lamentablemente hay que decirlo, la OEA juega un papel ridículo ya a estas alturas en América Latina, ¿no? Eh, lamentable decirlo, pero esa es la situación. Ellos no tienen ya una función que sea importante para Ujú. los países del continente, ¿no? Es una burocracia anquilosada que prácticamente no sirve para nada, sino desgraciadamente para avalar en algunos casos situaciones críticas como la que está ocurriendo en el Perú. Ujú. Bueno, vamos a la oposición. ¿Qué te parece?
el rol que ha tenido, qué fue lo que falló, se pudo prever lo que pasó y, y de alguna manera, cuál es la estrategia que debería tener la oposición frente a esta situación, a este gobierno que no responde al país, que trata mal a la prensa, que está copando instituciones, que tienen no sé cuántos casos de corrupción abiertos en paralelo, que ya es incluso difícil para mí, que soy un solo periodista, encargarme de analizar todos los casos a la vez que están saliendo en paralelo. No sé qué piensas que cuál debe ser la estrategia de la oposición en esta situación. Bueno, yo creo que la oposición tiene que seguir bregando por acabar con este gobierno comunista antes de que este gobierno comunista acabe con el país. Creo que eso es fundamental, no deben Ujú, desmayar en sus esfuerzos. Y yo creo que ahí hay que pelear en el Congreso, hay que pelear en las calles, hay que pelear en los medios de comunicación, en las redes sociales, hay que usar todos los instrumentos necesarios. Yo espero que ellos sigan en esa línea en el Congreso y que mantengan un nivel significativo de coordinación, porque hay tres grupos claramente destacados que son realmente los opositores. Y el resto en algún momento puede cambiar. Tampoco hay que creer que estos pactos y estas alianzas que ha logrado Castillo ahora son eternos. Bueno, ya tenemos el ejemplo de Vizcarra, también él tenía una serie de pactos y alianzas y al final terminaron vacándolo con más de 100 votos, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir adelante y denunciando, por supuesto, a todos los grupos que se están prestando por interés, por prebendas, por lo que sea, a sostener a este gobierno comunista. ujú. Bueno, clarísimo, Fernando, muchas gracias. Y nada, no sé si tendrías algunas últimas palabras para nuestra audiencia. No, solamente como digo que hay que seguir adelante, no hay que perder la fe y no hay ninguna otra alternativa, hay que luchar hasta acabar con este gobierno, hay que sacarlos porque ellos van a destruir el país y no podemos realmente permitir eso, hay que seguir adelante. Así es. Y muchas gracias, Fernando, por venir a nuestro programa y muchas gracias a los oyentes por llegar hasta aquí en la entrevista. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, no se olviden de ponerle like, de darle a la campanita y de suscribirse. La campanita, por si acaso, está justo arriba en la parte, luego de suscribirse aparece y solamente la tienen que marcar una vez y lo que permite la campanita es que llegue la notificación apenas sacamos cualquier video, les llegue directamente a su celular. Muchas gracias Fernando y muchas gracias a todos por sintonizarnos. Gracias, Raúl, hasta luego. Hasta luego.